Hola a todos. En este video voy a hablarles de las inversiones a renta fija y de cómo el mercado y muchos de los inversionistas consideran estas inversiones más seguras respecto a las inversiones en renta variable. Entonces comparamos bonos y acciones y cuál de los dos podrían ser considerados más o menos inseguros en el mercado. Antes de seguir con el video, deme tu like, comparte este video entre tus amigos si te gusta el contenido y suscríbete al canal encendiendo la campanita también. Hay una idea común entre los inversionistas y entre los que se consideran asesores financieros de ver las inversiones en renta fija, y por inversiones en renta fija estoy hablando de los depósitos a plazo que pueden tener en los bancos, hasta los bonos de empresa privada o del gobierno, como inversiones más seguras. ¿Por qué son consideradas inversiones más seguras? Bueno, porque, y este error, considero yo, de evaluación, viene del hecho de que en las inversiones a renta fija hay un compromiso por parte del deudor de devolver al que le da el dinero, al inversionista, la suma completa que recibe después de un periodo de tiempo. El periodo de tiempo puede ser un periodo de corto plazo, menos de un año, hasta un periodo de larguísimo plazo o podríamos definir de perpetuidad o casi perpetuidad. Entonces pueden ser inversiones que van de menos de un año hasta 20, 30 años o inclusive los bonos perpetuos que usted compromete una parte de su dinero y no hay una fecha de devolución. Yo defino inversiones de tipo perpetuas también las que tienen más de 20, 30 años. ¿Por qué? Porque en el mundo de las finanzas, 20 o 30 años me permiten, o espero que me permitan el término, una eternidad. Entonces, entre un bono perpetuo que no tiene vencimiento a un bono que al contrario tiene 20, 30 años, yo no veo mucha diferencia. Por esta razón, por el hecho de que yo no vea diferencias, considero que vienen siendo prácticamente ambos una, si me permiten el término, como ya he utilizado, una eternidad. Pero, ¿son realmente estas inversiones más seguras respecto a una inversión variable? Bueno, analicemos un poquito las inversiones que no son de renta fija, son variables. En estas inversiones, el inversionista compromete parte de su dinero, pero no está seguro de cuánto va a recibir al final del periodo. ¿Y cuándo es el final del periodo? Cuando decide volver a vender esta inversión. De allí viene normalmente la variabilidad. Si nosotros analizamos entonces qué significa realmente una renta fija, a primera vista parece más segura, pero así no lo es. ¿Por qué? Te voy a explicar el por qué. Hay muchos factores que no se toman en cuenta. El error nace porque se confunde el compromiso de devolver el dinero al final del periodo con el hecho real que es la capacidad del deudor de devolver el dinero. Hay empresas, hay sociedades financieras que quiebran, entran en default. En el momento en que quiebran y entran en default, ya no tienen capacidad de devolverte ese dinero. Y muchas veces los inversionistas no reciben prácticamente nada o solo una pequeña fracción de lo que habían comprometido al inicio. Entonces, este es el primer factor, que sin duda es un factor devastador. ¿Por qué? Porque si has invertido $100 o 100 euros, vas a recuperar 5, 10, 20, 30. O sea, te vas a asumir probablemente una pérdida muchísimo más grande de lo que hubieses recibido si la comparamos con una inversión en renta variable. Sí, hay inversiones en renta variable que sus compañías terminan valiendo prácticamente nada o cercana al cero. Entonces, en este caso también el inversionista pierde todo. Pero, ¿cuál es el otro lado de la medalla? Bueno, el otro lado de la medalla es que si tú comparas cómo han evolucionado los precios de la bolsa, de los índices de bolsas, versus lo que ha representado las inversiones en renta fija, la sorpresa será que la bolsa
y las inversiones, sobre todo en renta variable, a lo largo del tiempo se han demostrado muchísimo más consistentes respecto a las inversiones en renta fija. Entonces estamos en una realidad donde una cosa es la idea y compromisos escritos en papel y en palabras que al final del periodo te llevan a tus bolsillos resultados que son muchos menores respecto a la variabilidad que te ofrece el mercado como tal. Y aquí hay que hacer una distinción muy importante. Un singolo título versus el mercado en general. El mercado normalmente representa cómo todos los operadores aprecian y evalúan la variabilidad de los títulos que están cotizados en ellos. En la bolsa de valor, por ejemplo, el índice de la bolsa de Londres, del New York Stock Exchange. Allí tenemos miles de títulos que evolucionan en el tiempo. Obviamente, si tú haces el análisis con un título solo, este título puede presentar variabilidades mucho más fuertes. El mercado, por medio de la diversificación que representa, como considera miles de títulos, obviamente tiene ya una diversificación que te reduce muchísimo el riesgo. Después viene el otro factor, el factor de la evolución de las tasas reales de interés que pagan los títulos. Y aquí tenemos dos factores que entran en juego. Uno, las políticas monetarias de los diferentes bancos centrales que fijan cada cierto tiempo el nivel de tasas de préstamo de cortísimo plazo entre bancos. Estos niveles de tasa afectan obviamente la evolución de las tasas reales. Y aquí entra en juego el otro factor, el factor cómo el mercado percibe esto y cómo el mercado tiene expectativa sobre las evoluciones de las tasas. Y las expectativas son realmente lo que mueven las tasas de interés, porque una vez que los bancos centrales han definido un metro, un parámetro de medida, si así me permiten, el mercado con sus expectativas hace fluctuar esas tasas. Como en el ejemplo anterior, hemos visto a partir de 2022 un aumento importante de tasa que los bancos centrales utilizaron para controlar la inflación. Y esto ha causado unos resultados bastante fuertes en las inversiones de renta fija de larguísimo plazo, especialmente, donde sus cotizaciones han caído mucho. Han caído muchísimo más del mercado accionario, que al contrario ha seguido creciendo y que tiene una tendencia a la alza desde hace mucho tiempo. Entonces, al frente también de las apreciaciones de las tasas, hemos visto cómo estas inversiones en renta fija, de un lado, te dan menos respecto a lo que da el mercado accionario y del otro tienen fuerte variabilidad de cotización de sus valores debido a la percepción de los operadores. Este es otro elemento que nos hace pensar que finalmente las inversiones en renta fija no son tanto más seguras que las inversiones en renta variable. Después hay el último factor del cual he hablado en muchísimos vídeos, que es el factor inflación. El factor inflación es un factor al cual todo inversionista o con el cual todo inversionista tiene que llegar a tener una relación. ¿Por qué? Es el factor que destruye el patrimonio de las familias, de la clase media. Entonces, el factor inflación, el tema de fondo que los inversionistas tienen que enfrentar es cómo hacer frente a ese fenómeno del cual no tienen o sobre el cual no tienen un control directo. Bueno, aquí regresamos a los resultados y los resultados de las inversiones en renta variable han protegido muchísimo más los inversionistas al frente de ese fenómeno devastador. Por estas razones que les he explicado en el vídeo, probablemente las inversiones en renta fija no son tan seguras como creemos. Y la idea común que las inversiones en renta fija son más seguras respecto a las inversiones en renta variable, definitivamente es un hecho que no es en la realidad, y viendo los números como se mueven en el mercado, no es algo cierto. Más bien todo lo contrario. Las inversiones en renta variable vienen siendo más seguras a lo largo del tiempo y más consistentes respecto a lo que nos podrían dar las inversiones en renta fija. Espero que te haya interesado el análisis y recuérdate de suscribirte al canal con la campanita encendida, así te darás cuenta cuando hay un análisis sobre otro tema, o financiero o geopolítico.
Muchas gracias.